El 37% de las personas reclutadas en penales de Puebla no tienen sentencia. Bienvenidos al inicio de la entrevista más relevante y cautivadora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este capítulo va a ser diferente a los que hemos tenido anteriormente. En esta ocasión les quiero presentar a un amigo, socio y colaborador mío, que es un maestro especialista en el derecho penal. Tengo el gusto de presentarles al maestro Edmundo Cervantes Mesa. Muy buenas tardes, pues un placer estar aquí contigo, en tu espacio. Pues sí, en efecto, somos postulantes en el área procesal penal, especialistas en esa área en particular, y pues contamos con algo de experiencia, contamos con un perfil académico también relacionado con esta materia, y pues pues vaya, es muy grata la invitación para que podamos abordar temas relacionados con el mundo del derecho procesal penal, y pues estoy a tus órdenes. Quiero decirles que antes que nada es un conocido y amigo que tuvimos la dicha de encontrarnos la maestría en Derecho de la UAP y que hoy por hoy pues hemos tenido a lo largo de estos años pues el gusto de poder trabajado juntos en muchos asuntos y que hemos tenido gran éxito, y es muy grato para mí tenerte en este espacio para que platiquemos una breve charla para todo el ente colectivo que nos va a ver. El tema penal es un tema del día a día, es un tema que hoy por hoy puedo decir que es de los más importantes, que deberían estar en la plática, no de todas las personas, pero sí en la plática social, porque si la gente supiera el peligro que tienen y la probabilidad de acabar en prisión o detenido en un día cualquiera, que es tan alta, tendrían miedo a veces de salir de sus casas. Y esa es la realidad de México y de muchos países, pero hoy centrándonos en México y la realidad que vivimos en este país y en la fiscalía y con los policías en general, pues da pie y pautas. Hay muchos documentales, hay muchos casos que hemos conocido, públicos y privados, y que realmente pues sí es un tema de mucho interés, porque, repito, si la gente supiera lo fácil que es terminar detenido, se espantaría. Entonces, Sí, por pues a darle. supuesto. Sí, claro, a diferencia de las demás áreas jurídicas, el derecho penal pues es un área en donde está de por medio tu libertad personal. Entonces, desde ahí ya se distingue una situación más compleja en cuanto a lo que se está peleando, ¿no? La materia de la litis. Regularmente es la comisión de conductas delictivas, y esto conlleva a que estas conductas, en consecuencia de cometerlas o actualizarse, pues tengan una consecuencia que propiamente es la pena, ¿no? La pena de prisión, la pena de multa, pago de reparación del daño, que son tópicos que de cierta manera, si los abordamos de manera indistinta, pues nos vamos a poder percatar que tienen una alta complejidad cada uno de ellos, y que pues todo deriva precisamente de la incoación o del inicio de un proceso penal, ya sea un proceso penal en donde se inicia a través de una detención en flagrancia, ya sea a través de un caso urgente, ya sea a través de una orden de aprehensión que fue ejecutada. Entonces, bajo estos supuestos es donde propiamente inicia el proceso penal, y es donde, dependiendo de estas situaciones que se actualizan, es como se tiene que optar por una estrategia para poder desarrollarse y poder llevar a cabo de manera eficaz un proceso de esta naturaleza. Bien, entonces vamos a irnos por partes. La verdad es que esto es un tema que aborda muchos temas y subtemas, pero para hacer una plática, una charla más amena, quizás deberíamos empezar por las 3 formas en las que puede ser una persona privada de la libertad en el contexto de una detención. Bien lo dijiste al principio, es por una orden de aprehensión, puede ser por un tema de flagrancia, o puede ser también por una de extrema urgencia. Cuéntanos cómo son las 3 diferencias y cómo podemos identificarlas. Esto es por el supuesto, por ejemplo, que una persona de la nada se entere que un familiar está siendo detenido. Sí, claro. Principalmente la forma de detención más común es la flagrancia delictiva. ¿Esto qué es? Bajo una situación de percepción sensorial, se puede establecer una persona que está cometiendo una conducta delictiva. Esto es bajo los sentidos humanos, ¿no? Bajo la vista, bajo el oído, el olfato.
esta información nos va produciendo ese antecedente en donde ya propiamente vemos en el mundo real una afectación a un bien jurídico tutelado. Entonces, en esa situación, quien puede realizar la detención es cualquier persona, pero sin embargo se tiene que poner inmediatamente posterior a esta detención a disposición de una autoridad civil, que en este caso podría ser las policías, ya sea la Guardia Nacional, la Policía Municipal o la Policía Estatal, y ya aquí inicia propiamente es la primer parte de la detención, verificar que en efecto se pueda actualizar una situación de flagrancia, es decir, que bajo la percepción de cualquier persona se estaba cometiendo un hecho que aparentemente es delictivo, y eso nos da inicio al proceso de naturaleza penal, el procedimiento. Entonces, posterior a ello, pues es como se puede actualizar esta figura, y otra de las figuras es el caso urgente. En este caso, el Ministerio Público cuenta con información suficiente que permita establecer que se cometió un hecho con apariencia de delito, antecedentes de investigación que así permiten suponerlo, y de manera muy excepcional, el Ministerio Público puede disponer de solicitar que se detenga a esta persona por este supuesto de caso urgente. Es similar al orden de aprehensión, pero sin embargo no hay un control judicial, pero se tienen que actualizar situaciones de extrema necesidad, en este caso que no exista la comunicación eficaz con el órgano jurisdiccional, que actualmente ya es complicado porque ya tenemos correos institucionales en donde se puede realizar la comunicación a través de estos correos a cualquier hora, y entonces la solicitud de una orden de aprehensión pues ya no es tan tardada como antes, ¿no? Entonces estamos hablando de dos supuestos de primera instancia, donde en el primero literalmente está sucediendo al momento un hecho de apariencia delictiva y una persona o un policía que vaya pasando y se percate de esta situación puede tenerlo al momento, que es la mayoría de las veces cuando detienen a las personas, ¿no? Un tema de flagrancia. Así es. En el segundo supuesto existe una acción con apariencia delictiva que, aunque ya no está sucediendo al momento, ya existen antecedentes o una investigación que da los indicios necesarios para que se ejecute esta figura jurídica para que puedan detener a una persona, aunque ya haya pasado pues cierto lapso de tiempo donde se ejecutó dicha acción, ¿no? Así es. Y en la tercera sería por orden de aprehensión. Una orden de aprehensión, así es. Pues la orden de aprehensión, esta sí es resuelta por un juez de control, a quien se pone a disposición la información con la que se cuenta en la carpeta de investigación. En este caso, información que permite establecer un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Bajo esta información y bajo un requisito que también se suma a estos dos anteriores, que sería en este caso que la persona pueda sustraerse de la acción de la justicia. Entonces se actualiza un riesgo, una necesidad de librar esta orden de aprehensión y esta forma de conducción por precisamente establecerse que la persona no se pueda sujetar al procedimiento penal de manera voluntaria, o que por el tipo de delito, pues de cierta manera cuando son de prisión preventiva oficiosa, pues se puede resolver en este sentido. Y algo importante, regresando un poco respecto de los otros dos supuestos, en el primero, la flagrancia se puede establecer bajo diversos supuestos que vienen establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es la flagrancia como tal, la flagrancia pura, que es en el momento que la persona está cometiendo el delito, o la flagrancia, que también se encuentra dentro de estos supuestos, por señalamiento o inmediatamente después de haber cometido el delito, siempre y cuando la persona sea perseguida material ininterrumpidamente, y por señalamiento en cuanto no se interrumpa la búsqueda y localización de la persona, y cuando se encuentra esta persona, pues se encuentra con instrumentos o objetos relacionados con el hecho que se está investigando. Entonces son circunstancias que de cierta manera pareciera que es sencillo no analizar el tema de la flagrancia, que cualquier persona que vea a alguien que aparentemente está cometiendo una conducta delictiva puede ser detenida, pero sin embargo sí existen estos requisitos formales que cuando los desglosamos y empezamos a introducirnos en ellos, ya en el tema práctico o técnico, entonces en esas situaciones donde ya podemos observar que algunos requisitos se actualizan o algunos no, conforme a la exposición fáctica que nos trae a colación en este caso el policía que realiza la detención, ¿no? Entonces son cuestiones que sí se tienen que ir abordando, y eso es lo que lo hace un poco complejo ya cuando entramos en un debate técnico, ¿no? Claro. Acá hay que puntualizar que cada caso es particular, aunque sean muy similares. Siempre hay que analizarse un caso de manera muy particular por las circunstancias, necesidades y situaciones
obvias del caso en específico. A muchas veces nos han llegado personas que nos dicen, es que a mi pariente o a mi fulano tal sucedió algo similar y salió por determinada circunstancia. Y yo lo que nos tratamos de explicar es siempre lo mismo, es que bueno, las circunstancias y el orden de del delito, el tipo, se encuadró o no se encuadró, puede haber muchas circunstancias que cambiaron y por ende, pues esa persona salió, ¿no? Pero no siempre va a ser igual. Vámonos un poco atrás, para palabras simples, en términos claros, para la gente que no tiene ese nivel técnico de derecho jurídico, podríamos decir que pues, la detención en flagrancia es cuando sucede con una amplia gama de posibilidades, pero en estricto sentido, de términos simples, pues cuando está ocurriendo, ha ocurrido, pero siempre bajo la vigilancia, supervisión o persecución inmediata de personas o una autoridad que haya percibido un hecho de apariencia delictiva. Y por la otra parte, en el tema de una orden de aprehensión, significa que existió previamente con antelación, quizás de incluso meses, una denuncia, querella, donde se informó a la autoridad, a la fiscalía, que una persona o varias hicieron determinados hechos con apariencia delictiva y que con la comisión de muchas pruebas que se tuvieron que aportar, entrevistas y demás, se llegó a la conclusión de que su probabilidad de responsabilidad y de implicación en este asunto en particular, pues da pie a una probable responsabilidad y por eso se ordena una detención, ¿no? Así es, en efecto. En el primero de los supuestos, sí, básicamente es eso, que en el mundo real podamos observar o tengamos ese conocimiento a través de los sentidos de que una persona está cometiendo una conducta delictiva. Un ejemplo, por ejemplo. Esto lo podemos manejar de manera sencilla. Por ejemplo, no es común ni es normal que una persona esté golpeando a otra, ¿no? Claro. En la vía pública. No es común, no es normal que una persona esté cuchillando a otra, ¿no? Entonces, o no es común, no es normal que una persona traiga un artefacto bélico en su posesión. Exacto. ¿No? A la luz de la gente en particular, en general. Exactamente. En ¿no? la calle, en vía pública. En cualquier parte y que no pertenezca a las fuerzas castrenses, a la policía y demás, ¿no? Y que no exista una necesidad de que la traiga en la mano, ¿no? O sea, como si la fuera a utilizar. Todas esas situaciones son ejemplos de conductas que observamos a través de los sentidos. Por ejemplo, tampoco es común que esté un riachuelo de combustible y que se percibe a través del olfato, se puede percibir que pues obviamente no es agua, no es no es común, o sea, no exactamente, no es un refresco, no es una sustancia lícita, ¿no? Evidentemente hay una situación que está pasando y ¿qué pasa? Se tiene que dar comunicación, obviamente a las autoridades que tienen esa capacitación para poder responder a este tipo de actos delictivos. No precisamente intervenir de manera directa porque sería complicado arriesgarnos en cuanto, por ejemplo, ¿no? Una persona que está agresiva y que tiene un arma, ya sea punzocortante, ya sea un artefacto bélico, pues tampoco vamos a arriesgar nuestra integridad por salvar probablemente la de otro, ¿no? Claro. Si no tenemos los medios para llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues sí se necesita la intervención del Estado, ¿no? Llamar a una policía, tratar de seguirlo o de al menos en los parámetros de lo posible, pues con la observación ver hacia dónde fue, en dónde se ocultó, a dónde se metió, para poder darle esa información ahora sí ya a una autoridad competente que pueda evidentemente arriesgar en auxilio de esta situación pues su vida, pero es su trabajo, un policía, claro, por ejemplo. No, y es muy necesario que el particular que observó la conducta delictiva en un primer momento sea entrevistado por parte del policía, porque el policía cuando llega de momento no tiene la información de manera flagrante, o sea, él no puede percibir, no puede percibir por sí mismo que se esté cometiendo la conducta. Probablemente la persona ya está asegurada, probablemente la persona ya inició ya inició una persecución en contra de él y entonces ellos dan seguimiento y demás, pero propiamente ellos no regularmente tienen la intervención flagrante en las conductas delictivas. Exacto. Entonces esa es la situación, o sea, entonces cuando se denuncia un hecho con apariencia de delito, lo procedente también es que la persona quien lo denuncia y quien lo percibe, pues tenga que rendir esta información a través de una entrevista. Exacto. Antecedentes de investigación que ahora sí permiten dar sustento a qué ocurrió.
Entonces nos acercamos más a lo que realmente ocurrió y verificar si este hecho que acaeció en el mundo real es delictivo o no es de interés para el derecho penal, ¿no? Exacto. Y respecto de la orden de aprehensión, el requisito importante es precisamente lo que menciona, la necesidad de cautela. Esta necesidad de cautela de que no hay otra forma de poderlo conducir a un proceso penal. Es decir, si en un delito de secuestro, por ejemplo, evidentemente es complicado que a través de un citatorio para poderlo para poder formular imputación, pues aparezca la persona, ¿no? Que de plena voluntad se presente en día y fecha indicada, pues para Así que es. se le impute. Una orden de presentación en el mismo sentido. Y entonces ya la necesidad de emplear una orden de aprehensión es precisamente porque los dos anteriores, es decir, la orden de presentación y la orden de comparecencia, no son suficientes para poder traer a esta persona al proceso penal. Entonces la necesidad de cautela opera en ese sentido. Es lo que se tiene que actualizar para que se pueda librar una orden de aprehensión. Incluso el análisis que se realiza. Anteriormente se realizaba en una audiencia pública en donde nada más, no era pública porque únicamente entraba el Ministerio Público, o sea, pero de cierta manera una audiencia obviamente oral y con las características del proceso, pero sin embargo nada más entraba el Ministerio Público y el juez, y entonces el Ministerio Público de manera oral exponía las razones por las que solicitaba se librara la orden de aprehensión. Actualmente ya a través de la utilización de medios tecnológicos, pues ya podemos solicitarla a través precisamente de la solicitud por escrito, pero a través de esta vía. Entonces, por esas razones que yo considero que se inutiliza la figura del caso urgente. Claro. ¿Por qué? Porque ya de cierta manera tenemos más facilidad de poder solicitar, como agentes del Ministerio Público, poder solicitar una orden de aprehensión en lugar de agotar una detención de carácter urgente, sin que nos expongamos de cierta manera a poder violentar algún derecho humano ni demás, no meternos en complejidades, porque realmente la responsabilidad de quien libra una orden de detención, en este caso en el supuesto de caso urgente, es el agente del Ministerio Público. No tiene un control jurisdiccional y por lo tanto pues la responsabilidad únicamente es de él, ¿no? Es de él. Bien, ahora que ya pudimos identificar estas tres únicas formas legales de que una persona sea detenida, las personas que de alguna manera, vamos a hacerlo muy general porque como pueden ver este tema da para mucho contexto, pero hay que hacerlo un poco más amigable para que todos nos identifiquemos de alguna manera, para que sea de fácil entendimiento. Una vez que nosotros ya podemos identificar esas tres formas en que una persona puede perder su libertad de manera legal, evidentemente pues tenemos que identificar cuál fue la situación. Si mi pariente, mi amigo acabó siendo detenido por un tema de flagrancia, un tema de orden de aprehensión o un tema de caso urgente. Ese es en primer momento. Las personas que son detenidas, desafortunadamente la falta de información sobre sus derechos muchas veces es coartada por la autoridad. En ese sentido existen por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la confesión. Confesión que muchas veces bajo presión, amenazas, el hecho de que una persona sea detenida, de alguna manera, pues genera ya pues, un cierto impacto, presión y en general miedo, ¿no? Sea por un hecho que sí ocurrió o por un hecho que no ocurrió, que como podemos ahorita ir indagando en el desarrollo de esta plática, nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones hay detenciones arbitrarias que no tuvieron que suceder y que básicamente fueron el resultado de estar en el tiempo y el lugar incorrecto. Pero otras muchas sí, claro que con todas las de la ley tenían que estar detenidos esas personas, ¿no? Pero bueno, vamos a identificar los derechos que toda persona, sea o no sea culpable, tiene para cuando es detenido. Ok. Hay una situación aquí que de momento equivocadamente se maneja. ¿En qué sentido? Cuando los policías realizan la detención de una persona, vamos a encontrar informes policiales homologados, que es el documento que realiza el policía quien realiza la detención, el agente aprensor, en donde encontramos un acta de lectura de derechos. Pero estos derechos regularmente son de persona imputada. La Constitución, en el artículo 20, apartado B, establece los derechos de una persona imputada. El artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales también enlista los derechos de una persona imputada. Pero, sin embargo, mencionas algo importante, es una persona detenida. Y entonces, al contrario de esto,
esa fase todavía no llega, o sea, Exacto. todavía no se clasifica el hecho con apariencia de delito por el que fue detenido en flagrancia, todavía no se llega a un momento en donde ya se está incoando una investigación de manera formal. Entonces, se tiene que leer derechos de persona detenida. En el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales se enlistan unos derechos que son atribuibles a esta persona o a esta calidad en específico. Dentro de esos derechos está tener una comunicación con un familiar, tener comunicación con el abogado de manera privada, no estar en una celda con otras personas que probablemente ya se encuentran en un proceso distinto o más avanzado. Entre otros, ¿no? O sea, son derecho a la salud, evidentemente. Si la persona se encuentra lesionada, se encuentra con una enfermedad pues que necesita ser atendida, pues obviamente se tiene que privilegiar esa parte, ¿no? Sí. Entonces, entre otros derechos, sin embargo, en la realidad es muy complicado que esto se lleve a cabo. Uh-huh. Desde que detienen a una persona, la primera comunicación que van a tener con su abogado va a ser hasta la sede ministerial, si bien nos va. Claro. Porque en el caso particular, en el estado de Puebla, es complicado cuando detienen a una persona, porque si no llegas el día que la detuvieron a la sede ministerial, es decir, a las oficinas de la gente del Ministerio Público, y te entrevistas con él, probablemente él va a salir de turno al otro día, y al otro día ya no lo vas a encontrar. Y entonces tenemos 48 horas para poder nombrarnos, para poder platicar con nuestro detenido, para poder realizar actos de investigación dentro de ese plazo de retención ministerial, para realizar diversas actividades defensivas, ¿no? Entonces, al momento que no tenemos esa comunicación con él, de cierta manera ya un día perdido ya es suficiente para que no tengamos la comunicación eficaz, y entonces vamos a llegar a una audiencia inicial en donde probablemente no tengamos las copias de la carpeta de investigación, probablemente no hayamos podido realizar ni un solo acto de investigación a favor de esta persona, probablemente ni siquiera tengamos ese acercamiento con el agente del Ministerio Público, ni tenemos bien definido la clasificación jurídica. Ni siquiera hemos platicado con el cliente. Eso es lo más grave, ¿no? Porque a veces nos brincamos esta parte y nos vamos directamente a la audiencia y ya al cliente le decimos, tú guarda silencio, ahorita no declaras, se te da cuando te den la oportunidad de responder la formulación de imputación, tú dices que no tienes nada de que declaro, me hago cargo de todo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces no a veces, sino siempre va a ser importante escuchar la versión de él. Claro. Desde cómo lo detuvieron, si en este caso hubo agresión física, uh-huh, agresión verbal, si, por ejemplo, ¿no? O sea, en el tema de las confesiones, que anteriormente se daba más en el sistema que precedía al actual, al acusatorio, esa situación en donde las personas eran obligadas a declarar y a proporcionar información que evidentemente lo incriminaba. Uh-huh. Actualmente, a través de la reforma de junio del 2008, que se implementó en el 2016 y por la cual se implementó en todo el país nuestro actual sistema de justicia penal, se incorpora también el principio de no autoincriminación. Entonces, ese principio de no autoincriminación que permite que las autoridades privilegien ese derecho, de que tú no rindas una declaración en primera si no son con las formalidades necesarias, en presencia de tu abogado y toda esa situación, y en segunda, que esa información, si te incrimina, pues no estás obligado a mencionarla. Uh-huh. Entonces, es ese tamiz que pasamos para que una persona pueda ser sujeta a una declaración y aceptar la responsabilidad. Que también, aun y cuando pasa esto, este sistema es tan benevolente en ese sentido de la valoración probatoria, que si, aunque se rinde la declaración, pero no existen indicios suficientes para poder acreditar esta declaración que se está dando por parte del imputado, que se puede asemejar a la confesión, y no contamos con elementos de prueba suficientes, entonces no se va a dar por cierta, no se va a dar por acreditada, y entonces continúa la investigación. Sí. A pesar de que pueda una persona rendir esta declaración en su perjuicio. En su perjuicio, que lo incrimine. Entonces, así es. Es interesante todo esto que comentas porque, bueno, las personas del común, o sea, nosotros porque de alguna manera conocemos esta materia y pues nos dedicamos a eso, pero una persona que no tiene conocimiento de eso y de repente, ¡pum!, de la noche a la mañana detienen a su familiar, entra en una especie de catarsis, de crisis, donde la desesperación llama a todo y empieza la familia de todo tipo a una lucha contra reloj porque su familiar está detenido y desafortunadamente las condiciones del propio sistema, pues las probabilidades son que quede con una mayor tiempo de estadía privado de su libertad. Claro. ¿Qué tiene que pasar ahí? ¿Cómo pueden identificar las personas cuando un familiar está detenido para poder
pues contratar a un abogado que les pueda ayudar y realmente sea idóneo en el contexto del sistema penal y que les pueda rendir pues de alguna manera unos servicios óptimos para que su familiar esté de la mejor manera representada. No puedo creer lo que estoy viendo. Pues aquí hay dos posturas que de cierta manera parten de lo mismo que estás comentando, pero sin embargo se tiene que dilucidar esta situación. Hay personas que tienen cierta interacción con problemas legales y entonces en ese sentido ya tienen un conocimiento muy probablemente mínimo, pero sin embargo ya están asimilados con problemas, ¿no? Claro. Y pueden ser de otra naturaleza, pueden ser también penales. Entonces esas personas con ellas se trabaja distinto, ¿no? Sí. Hasta a veces ya, en ocasiones ya hasta tienen los documentos que se van a ocupar antes de que se los pidamos, ¿no? O sea, son personas que ya están... Clientes frecuentes. Sí, o sea, que ya de cierta manera tienen una interacción con este tipo de asuntos y por lo tanto ya saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Por una tienen razón, una idea. ya tienen experiencia previa sobre cómo es sobre el este sistema. tipo de situaciones y qué es lo que tienen que realizar, ¿no? En dónde van a ir a buscarlo y al menos ya lo tienen identificado, ya lo tienen ubicado y ya dicen, abogado, mi familiar está en tal parte, ¿no? Ahorita se encuentra, por ejemplo, en las instalaciones de seguridad pública, todavía no lo trasladan al Ministerio Público, ¿no? Ya tienen ese conocimiento de qué es lo que va a pasar. Y otras personas que evidentemente no tienen ese acercamiento ni están asimilados con el proceso penal o con conductas delictivas o problemas legales de esta naturaleza. Para esas personas, pues evidentemente es empezar precisamente de cero, ¿no? De cero. No tienen contacto con abogado, aunque de cierta manera pues lo que tendríamos que realizar, ¿no? Como en este tipo de sociedad en la que estamos, tendríamos que tener de cierta manera un abogado de cabecera, ¿no? Como un doctor. Sí, sí, hasta cierto punto eso es bueno. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente no tengamos problemas legales, sí tenemos que tener un contacto con un abogado que al menos le tengamos confianza, ¿no? Claro. ¿Por qué pasa esa situación? De que cuando una persona es detenida, los familiares, si no tienen conocimiento, no tienen un abogado de confianza, entonces pueden cometer el error de contratar a la persona, pues a la primera que se encuentra en el camino. Y no es, de cierta manera, criticar el trabajo de los demás profesionistas. Sin embargo, no todos somos leales en este sentido en cuanto a las áreas, ¿no? Por ejemplo, yo no agarraría un asunto agrario porque honestamente no es mi área y entonces pues hay que tener también conocer esos límites en cuanto a los conocimientos con los que contamos. Claro. Entonces es una falta de ética profesional, fue una falta de profesionalismo. Y aquí pasa lo mismo. Entonces una persona que probablemente esté llevando una trámite de escrituración y que es el acercamiento que tienes en un primer momento, o la primera persona con la que cuentas en un primer momento cuando detiene un familiar, pues lo contactas y probablemente no te va a decir que no va a llevar el asunto. Pero sí existe un alto riesgo, como lo mencionas, de que se complique tu asunto. Sí. ¿Por qué? Porque las 48 horas, iniciales de retención ministerial, pues son fundamentales para poder optar por una estrategia y ir implementando una teoría del caso. O sea, que básicamente es la estrategia a la que vas a optar para poder realizar tu trabajo, ¿no? No es lo mismo la estrategia en donde te vas a basar en la declaración del imputado, que vas a poder acreditar a lo mejor con un video en donde te diga yo no estaba aquí, yo estaba en otra parte cuando realizaron mi detención. No es la misma estrategia a cuando te dice definitivamente sí yo lo cometí, ¿no? Exacto. Y que aún así nosotros no es que nos volvamos cómplices, simplemente somos un engrane del sistema y de cierta manera así funcionamos como un engrane. O sea, nuestro trabajo únicamente es ocupar las herramientas técnicas con las que contamos, que en este caso es el conocimiento en la materia, para poder optar por la mejor estrategia que pueda favorecer los intereses que representamos. No necesariamente tenemos que ser cómplices ni tampoco tenemos que ser estigmatizados por esa parte, ¿no? Sí, claro. Porque me han preguntado muchas ocasiones, o sea, y lo hemos platicado también nosotros, ¿por qué defendemos secuestradores? ¿Por qué defendemos violadores? ¿No? En primera, porque pues está el principio de presunción de inocencia y pues todavía no se ha podido establecer exactamente, ¿no? La culpabilidad. O sea, para que alguien sea secuestrador, es porque ya está sentenciado por secuestro. Sí, de cierta manera es ese estigma de que porque los abogados que se dedican a esta área, pues de cierta manera son cómplices o tienen ese estigma, ¿no? De por qué defienden a este tipo
tipo de personas. Y en segunda, pues también tiene mucho que ver los valores, la ética de cada profesionista. Y te digo, o sea, al final del día es dejar las emociones a un lado, dejar a un lado las cuestiones personales, que sí, evidentemente, si nos ponemos del lado de la víctima, pues nunca defenderíamos ningún caso, ¿no? Claro. Entonces, es simplemente ser profesionales, basarnos en la estrategia que podamos desarrollar, realizar nuestro trabajo, que es lo que nos corresponde, y que a veces no es nuestro problema el hecho de que la gente del Ministerio Público no realice su investigación de manera eficaz. Sí. Es una situación en la que nosotros nos basamos para poder emplear una estrategia y decir, aquí hay una insuficiencia probatoria, aquí hay una vulneración de derechos humanos, aquí hay una situación que permite que esta persona obtenga su libertad, aún y cuando probablemente sí lo haya cometido. Claro. ¿No? Entonces, son situaciones que se van tomando en consideración cuando tú tomas un asunto de esta naturaleza. Pero todo esto lo vas forjando a través de dos cuestiones, ¿no? La experiencia y a través también de la formación que tú tienes como profesionista. Entonces, si no es tu área, definitivamente se puede complicar el asunto. Más de lo que Abstente sí, de... más de lo que tendría, ¿no? Y sí, en efecto. De todas maneras, incluso así, por lo menos ten el cuidado, la cautela de que te hagas de los servicios de un compañero, de un litigante en derecho penal, pues para que entre los dos lleven el asunto. Digo, eso sería todavía lo más conveniente, lo ideal, claro. Lo ideal, asumiendo tus propias limitantes en los conocimientos. Nadie podemos ser todólogos, y en función a eso, pues hay que ser por lo menos cuidadosos en, por lo menos, hacerte de alguien que sí sepa con esa expertise para por lo menos llevar juntos ese litigio. De otra manera, yo les aconsejo, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a una persona que tiene un familiar detenido, no tiene ninguna experiencia en ningún campo del derecho, nunca ha tenido ni una demanda, nunca ha tenido un pleito, y de la noche a la mañana su familiar es detenido? Van contigo y te dicen qué hay que hacer. Sí, aquí, de manera honesta, el primer contacto que se tiene con el cliente es aceptar básicamente la información que ellos tengan, o sea, que nos proporcionen toda la información que tengan, porque es muy complicado y a veces pasa que tú les preguntas, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿No? O sea, o por qué consideran que detuvieron a su familiar, sí, y que de momento desconozcan todo, ¿no? O sea, eso también no es, ¿y qué pasa mucho? Posible, ¿no? Pasa mucho. Pasa que de repente ya nada más se enteran que está detenido, a veces porque a un amigo, un conocido les dijo que se llevaron a su familiar detenido. Entonces, cuando una persona tiene total desconocimiento de eso, ¿qué tienen que hacer? Sí, primero tratar de reconstruir desde la última ocasión que lo vieron, la última vez que tuvieron contacto con él, con quiénes estaban, y de ahí nos vamos haciendo una idea. O sea, vamos construyendo una idea de qué fue lo que pasó, hechos. Al menos en la primer plática. Sí. O sea, decirle, bueno, final de cuentas, si lo acaban de detener hoy, si se enteraron que lo detuvieron hoy, entonces ya el abogado en automático sabe que contamos con 48 horas de la investigación, en este caso por la retención ministerial, a partir de que es puesto a disposición por parte del aprensor del agente del Ministerio Público. Entonces ya una vez que se encuentra con el agente del Ministerio Público, empieza a correr este término de las 48 horas. Ya sabemos regularmente, por ejemplo, aquí en la zona, en el estado de Puebla, si es fuero común, entonces ya sabemos que regularmente lo van a poner a disposición de, por ejemplo, no sé si fue en la capital, en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública que está en el periférico. Ya sabemos que ahí lo vamos a encontrar. Probablemente más tarde, probablemente en lo que hacen la puesta a disposición 5 horas después, ahí es donde vamos a encontrarlo. Con la información que nos proporcionaron y después con la información que nosotros vamos a ir a investigar al momento de designarnos como defensa, es como ya construimos una estrategia. Claro. Y ahí es donde ya básicamente se tiene que establecer todo. Cómo vamos a trabajar, si también ellos tienen las posibilidades tanto materiales, porque a veces se requieren documentos, se requieren cierta información que pues a veces no cuentan con ella porque probablemente estén de paso por la ciudad, probablemente sean de otro estado, entonces son cuestiones que pueden variar indefinidamente, ¿no? Sí. Y entonces una vez que tengamos esa información, que sepamos que con qué cuentan, con qué no cuentan, de ahí implementamos la estrategia y la forma en cómo lo vamos a trabajar y la complejidad también del asunto. Si hay víctimas, si es un delito de peligro, como pudiera ser una aportación de arma de fuego, y ahí no hay víctima como tal unipersonal, sino es la sociedad en general, y o sea, situaciones así que vamos nosotros analizando conforme a la clasificación jurídica de este hecho por el cual lo detuvieron. Es decir, puede ser un delito de robo, puede ser un delito de abuso sexual, un delito de secuestro, un delito de extorsión, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo importante, más que nada acercarnos a la información con la que se cuenta, y siempre trabajar
no de lo que nos comenten los demás, sino de lo que obra en la carpeta de investigación. Sí. Porque esa es la primera información que va a llegar al juez de control si llegamos a una sede judicial. Entonces, con base en esta información es como nosotros vamos a plantear una estrategia y vamos a contestar los argumentos que formulen por parte de la contraparte, ¿no? Entonces, es una situación en donde escuchamos esa información, verificamos la información con la que cuentan y vemos con qué contamos nosotros. Y ya ahí se implementa la información, se implementa la estrategia. La estrategia ideal. Sí, básicamente es eso lo importante. Como primera barrera de información, yo creo que las personas que cuentan con experiencia o sin experiencia con un familiar detenido, tienen que saber que existe el Registro Nacional de Detenidos, donde es una herramienta muy importante y eficaz que pueden ustedes localizar y técnicamente tener a la mano como primera información, digamos como una primera ayuda. El hecho de que tú tengas conocimiento o tengas la presunción o alguien te haya comentado que tu familiar posiblemente esté detenido, para verificar eso, puedes meterte a cualquier buscador de internet, buscar el Registro Nacional de Detenidos y poner los datos de tu familiar o pariente, conocido o amigo, para que tú puedas identificar si es o no que está pues, siendo privado de la libertad de una manera legal. Sí. Todos por protocolo tienen que estar ahí registrados y en caso de que no es, seguramente es algo pues de carácter delictivo totalmente contra el derecho. Ahora, una vez que ya tienen identificado al familiar, al conocido, al pariente, al amigo, ya conocen más o menos el asunto porque, bueno, como bien dices, muchas veces si bien nos va, las familiares o amigos que nos llaman ya saben por dónde va el asunto y otras muchas pues no tienen ni idea. Se acercan, nosotros con esa afinidad de ya ser abogados representados de estas personas que están privadas de la libertad, tenemos que pues imponernos sobre la carpeta que está siendo iniciada. Tenemos que buscar bajo qué delitos, cuáles son los hechos, que el contacto primerizo va a ser con el Ministerio Público, ¿no? Que esté en turno y que esté siendo el encargado de sobrellevar la atención de este caso en particular. Entonces, una vez que nosotros de alguna manera iniciamos con la representatividad de estas personas, tenemos que hacernos de la información que sí existe ya formalmente en la Fiscalía. ¿Es correcto? Así es. Sí, por partes. El primer punto respecto del Registro Nacional de Detenciones, en efecto, es una herramienta que nos permite poder investigar si una persona realmente se encuentra detenida, aparte de que, por ejemplo, si sí está detenida y la detuvieron desde, un ejemplo, a la 1 de la tarde y son, no sé, las 8 las 18, las 20 horas, por ejemplo, y no aparece todavía este registro de detención, entonces de ahí, de cierta manera, ya se está generando parte de la vulneración de sus exactamente derechos. por una vulneración de un derecho humano a la libertad y seguridad personal. Entonces, sí sirve como una herramienta. Lo que se requiere regularmente de información es el CURP, la información de en este caso de la persona, nombre completo, su fecha de nacimiento y demás, y el CURP, que es lo que te piden, y ya nos va a aparecer esta información. Y respecto de la actuación que tenemos que realizar en sede ministerial, una vez que ya tengamos conocimiento que la persona detenida se encuentra detenida y dónde se encuentra puesta a disposición, es principalmente acudir, realizar el nombramiento correspondiente, ya que tengamos la calidad de defensa, entonces ya tenemos acceso a los antecedentes de investigación. Y pasa algo aquí curioso, ¿no? Cuando no nos dan acceso a los antecedentes de investigación, ¿qué hacemos? Porque es lo que regularmente pasa. O sea, de momento al abogado no le dan acceso, a los familiares mucho menos. No sabemos ni por qué delitos están, no tenemos información de nada. Entonces, tenemos recursos a los que se pueden acudir. Si está incomunicado, pues un amparo por incomunicación podría servir como herramienta para presionar a la gente del Ministerio Público y que en determinado momento, a través de una actividad que es urgente precisamente por esta incomunicación, podamos acceder a la carpeta de investigación. O la otra es un control judicial previo. En este caso, se promueve ante el juez de control, no precisamente ante uno, sino en general, de la jurisdicción en donde nos corresponde. En este caso, si es en Puebla Capital, en el Centro de Justicia Penal del Estado. Se solicita una audiencia de control judicial previo, en donde se va a avisar al juez de control que la persona fue detenida desde tal día a tales horas. Sin embargo, hasta este momento no se permite el acceso a la defensa
para que se pueda en primer momento nombrar y en segundo momento imponer de los antecedentes de investigación. Entonces esta audiencia se tendría que generar de manera urgente, que regularmente a veces o en ocasiones pasa que no es tan urgente, no le toman esa premura. Y pues ya nos vienen generando una audiencia pues ya fuera de tiempo, ya que prácticamente se está venciendo el término de retención ministerial de 48 horas, y entonces esto genera que pues no simplemente no nos dio tiempo de tener acceso a los antecedentes y no poder realizar una estrategia defensiva. Pero sin embargo, sí es importante que vayamos previendo ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, aunque no tengamos conocimiento de qué clasificación jurídica tenga el asunto, lo que sí podemos avanzar es conseguir documentos que acrediten un domicilio, que acrediten un trabajo, que acrediten que tiene familia. Esa información nos va a permitir en determinado momento poder debatir sobre una imposición de medida cautelar por cualquiera de los riesgos procesales que se pudieran actualizar, ¿no? Que en este caso son peligro de sustracción de la justicia, derivado de esta ausencia de información, de estos 3 rubros. Otro punto sería poner en riesgo a la víctima, a los testigos o a la sociedad. O el otro punto sería la obstaculización de la investigación. Si no se actualiza ninguno de estos riesgos, entonces la imposición de medidas cautelares va a ser benéfica para nuestro representado, porque no le van a poder imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya de la oficiosidad, pues es un tema distinto, ¿no? Porque realmente ahí no se tiene que acreditar la ausencia de riesgos procesales, sino simplemente a través de lo que ha señalado el constituyente, pues es complicado entrar en ese análisis, ¿no? Que todavía está es un tema más debatible. Sí, es un tema que se está debatiendo todavía, que día a día los abogados continuamos combatiendo, o sea, y de cierta manera no permitimos que, a pesar de esta reforma, de esta reciente reforma en donde ya se prohíbe el análisis o la interpretación de esta figura de prisión preventiva oficiosa, de todas maneras se continúa combatiendo para generar el antecedente y llegar en determinado momento al verdadero análisis, ¿no? En este caso de la presunción de inocencia y de todos esos derechos que se encuentran implícitos en la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Mira, vamos a otra vez a revisarnos un poquito para que las personas tengan más claridad en ese sentido. Lo que queremos dar a conocer es, ¿por qué dije que hace un momento que tenemos una lucha contra el reloj? Bueno, pues porque una vez que una persona es detenida, tienen hasta 48 horas para que se le resuelva su situación jurídica. En ese sentido, una vez que hablabas la primera parte, una detención no quiere decir que ya sea preso. Es detenido, es una persona que está privada de la libertad porque está siendo probable responsable o partícipe de un hecho de aprehensión delictiva, y que en atención a eso se tiene que resolver su situación jurídica en una audiencia. Tienen esas 48 horas, tanto las familias, los abogados de esta persona detenida y como la fiscalía, para hacerse de toda la información posible para hacer una adecuada defensa, o en su momento pues una imputación de un hecho con aprehensión delictiva que se va a resolver en esa audiencia constitucional, donde inicial, donde finalmente se le va a dar el sí o el no a si va a ser vinculado o no a proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se va a debatir simplemente si la persona sí tiene características para ser un probable responsable de esa hecho de aprehensión delictiva o no, y su medida cautelar, si amerita o no seguir detenido en prisión preventiva, o si puede llevar su asunto de manera de libertad, sujeto a un juicio, a un proceso, pero que va a poder seguir de manera distinta a estar pues sujeto en prisión. Y la otra es que pues se declara que no hubo una probable responsabilidad y que pues la detención ahí quedó. Entonces existen esas 3 probabilidades. Lo que comentamos acá es que muchas de las veces las fiscalías no permiten el primer acceso inmediato a la defensa particular por muchas situaciones que también no podemos decir nada más una en particular, sino hay toda una serie de situaciones que el sistema hace que sea así, y que nosotros realmente casi siempre lleguemos a primera instancia con una carente información deficiente porque no nos permitieron esa evaluación previa, ¿no? Sin embargo, existen, como bien dijiste, estos recursos medios para que se pueda subsanar esa parte y que la autoridad esté justamente obligada a darnos acceso, o en
en su caso particular, pues adelantar esa audiencia inicial para que la persona que está privada de su libertad pues pueda tener una defensa más adecuada. Ahora, pasa la audiencia inicial y tenemos esos tres supuestos. Tu familiar, tu pariente va a poder o salir libre, porque a lo mejor se determinó que no tenía una acción probable, puede quedarse sujeto a proceso y quedarse en prisión preventiva, o puede salir sujeto a un proceso iniciado en su contra, pero con la libertad. ¿Cuáles son las diferencias? Y ahorita yo voy a hablar más sobre el tema que muchas veces se deja de lado, pero que es muy importante, sobre cuando una persona, un familiar está detenido tuyo, pues evidentemente existe una presión emocional, económica, administrativa de casa, que generalmente pues da un giro de 180 grados a una persona y a su familia, todo su ecosistema que está realmente pues acostumbrado a vivir un día a día normal, cambia de la noche a la mañana y eso genera una serie de problemas innumerables, ¿no? Pero háblanos de esas tres probabilidades: quedar sujeto a un proceso en calidad de libertad, otro quedar sujeto pero en prisión preventiva, o pues básicamente que no tuvieras vinculación a proceso. Ok, pues cuando se concluye el plazo de retención ministerial, es decir, estas 48 horas, el agente del Ministerio Público va a analizar si es que existe la necesidad de continuar con el proceso y formular imputación a través de esta forma de conducción, que en este caso podría ser la detención de una persona en flagrancia, y en ese caso en particular, solo en ese, se va a verificar ante el juez de control algo que se denomina control de legalidad de detención. Es el primer punto que el juez de control va a entrar a análisis, a estudio, o sea, si es que no se vulneraron derechos durante la detención, y lo va a dividir en 3 puntos. El primero de ellos va a ser la flagrancia, porque el agente del Ministerio Público tiene que mencionar cuál de los supuestos de flagrancia es el que se actualiza. Flagrancia pura, cuasiflagrancia, ¿no?, como también se denominaba anteriormente, o en este caso flagrancia por señalamiento. Entonces, con todos los requisitos que conlleva el análisis de cualquiera de estas figuras y su actualización, cuando se analiza esto, es el primer punto que tiene que exponer el agente del Ministerio Público, y el segundo es establecer la necesidad de cautela, es decir, por qué, si el delito no amerita prisión preventiva, que no únicamente aplica en estos casos, ¿por qué si no amerita prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué tengo que continuar con el proceso de esta persona de manera inmediata? ¿Y por qué no puedo decretar su libertad bajo las reservas de ley para que posterior a ello yo continúe realizando investigación y lo mande a traer a una audiencia de formulación de imputación sin detenido? Entonces tiene que hacerse esta pregunta y responderla, y no solo eso, sino también exponer las razones que motivaron este resultado. ¿Por qué lo trajiste a una audiencia inicial con detenido cuando pudiste haberlo dejado en libertad? Bueno, ahí básicamente entra esta ausencia de información del domicilio, de localización en este caso, o sea, de un domicilio, de familia, de si cuenta con un trabajo. Entonces son riesgos que de cierta manera, si no se cuenta con esa información, son riesgos que se actualizan. Es decir, el juez de control va a analizar que por esa ausencia de información esta persona puede sustraerse de la acción de la justicia. Es decir, no hay forma de garantizar que esta persona, por los arraigos que tenga, ya sabe, de domicilio localizable, familia que es responsable de manutención, por ejemplo, de sus hijos, de su dependientes esposa, económicos, todo ese asiento familiar. Todo ese arraigo que genera es una información vital para el juez de control para determinar si es viable o no es viable que una persona que está siendo sujeta a un procedimiento penal pues tenga la capacidad de la ubicación y de localización por parte de la Fiscalía para que él siga siendo investigado y siga siendo sujeto a este proceso judicial. O de lo contrario, pues eso da la apertura de decir, esta persona no es viable, pues porque no hay dónde localizarlo, dónde ubicarlo, no tiene trabajo formal, no tiene un domicilio pues realmente localizable y no cuenta con familiares dependientes económicos que de cierta manera garantice pues que él no se vaya. Así es. Entonces, eso es lo que se analiza en esa primera audiencia inicial. En efecto, en la primera parte, en el primer segmento procesal, cuando hay detenido, el control de detención analiza esos 2 puntos, más aparte uno más, que en este caso sería la retención ministerial, que el plazo no se haya excedido. Es decir, a partir de que se hizo la puesta a disposición por parte del aprensor en sede ministerial, a partir de ese momento
empieza a correr el término de las 48 horas y no puede exceder por ninguna razón. Si excedió, entonces también la consecuencia que va a ocasionar es que se califique de ilegal la detención, obtenga su libertad esta persona y pues se pueda formular imputación posteriormente, pero sin esta calidad de detenido. Entonces, sin esta presión que tenemos de que la persona se encuentra detenida y ya puesta a disposición del órgano jurisdiccional. Entonces, eso es lo que primero se analiza, el control de legalidad de detención, en el caso en el que la persona ha sido detenida de manera flagrante. En el caso de que no, de que, por ejemplo, la persona fue denunciada, se inició una carpeta de investigación, se fueron aportando elementos de convicción, hasta el grado en donde ya el Ministerio Público determinó que en efecto sí ya se cuenta con información suficiente que pueda sustentar una formulación de imputación ante un juez de control. En ese supuesto únicamente va a llegar un citatorio en el caso de que no sea un delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, citatorio, si no se presenta el citatorio, orden de comparecencia, probablemente con ayuda de la fuerza pública, donde lo encuentran, lo van a llevar y lo van a traer al sede judicial para que le puedan formular imputación, y ya en el último de los supuestos, la última forma de conducción y la más agresiva, la orden de aprehensión. Queda puesto a disposición del órgano jurisdiccional, y aquí es donde propiamente se establece que se inicia el proceso penal, a través de que está puesto a disposición la persona para que le puedan formular imputación. Ahí deja de estar a disposición del órgano, del órgano en este caso ministerial, y ya está a disposición del órgano jurisdiccional. Entonces ahí se inicia la formulación de imputación. En la formulación de imputación, que es el segmento que sigue después, es en donde se le comunica a la persona investigada por qué se le está investigando, quién depone en su contra y cuáles son los elementos de convicción con los que se cuentan. Y el tipo penal por el que se le va a... Y la clasificación jurídica, el delito por el que se te está investigando, cuál es tu participación, tu forma de intervención, etcétera. Todos los elementos que componen una clasificación jurídica, que eso ya es una cuestión más técnica. Entonces, ya que se comunica esto, y obviamente el hecho, ya que se comunica esto, viene otro segmento. Se cierra de formulación de imputación. A las partes únicamente nos dan la oportunidad de formular aclaraciones o precisiones. Por ejemplo, si no se estableció cuál fue su forma de intervención, entonces es lo que podemos solicitar que se precise, ¿no? Información de esa naturaleza. Posterior a esto ya se le da la oportunidad al imputado de poder rendir una declaración, que de cierta manera es un derecho que tiene en cualquier etapa del proceso hasta antes de que se dicte el fallo. Entonces, pero en ese momento en particular, el Código Nacional nos establece que existe la oportunidad para contestar la formulación de imputación y rendir la declaración. Es un derecho constitucional y también del Código Nacional. Si esta persona refiere no declarar, entonces se va a continuar con el siguiente segmento. Pero si refiere sí declarar, ahí como estrategia tendríamos que analizar si la declaración puede ser sustentada con elementos de convicción, porque de nada serviría, y es lo que regularmente de cierta manera recomendamos, de nada serviría que aunque él mencione que no cometió la conducta delictiva, que él no estaba ahí y demás, pero si no tenemos sustento demostrativo, no lo podríamos acreditar con nada. Claro. Entonces se quedaría como una manifestación aislada, y por lo tanto una manifestación aislada pues sin convicción, o sea, sin medios de convicción que la sustenten, básicamente es nada más son palabras al aire, ¿no? Cierto. No tiene ningún impacto. Ni para bien ni para mal. Exactamente. Y a veces, muchas veces, incluso una declaración puede ser incluso en su perjuicio. Efectivamente, la información que se proporciona regularmente, cuando optan por declarar es porque dicen no ocurrieron así los hechos, ¿no? O sea, ocurrieron de una manera distinta. Y aunque se les recomienda, hay gente que dice, yo quiero declarar, y también lo hace. Bueno, y entonces empiezan a mencionar que que sí se encontraban en el lugar, que en efecto sí conocen a la persona, que en efecto sí estaban presentes en esa hora. Entonces, ¿qué pasa? Se sitúan en el horario, en el lugar y bajo ciertas circunstancias que lo único que hacen es darle credibilidad a lo que ya les formula una imputación, a ese acontecimiento. Exacto. O sea, no están diciendo soy culpable, pero están diciendo sí estuve ahí y estaba con las personas que están siendo investigadas conmigo. Ustedes le están haciendo la chamba al Ministerio Público porque ellos son los responsables de acreditar esa posibilidad. La carga de la prueba siempre va a ser de la representación Y si ustedes social, de alguna manera, yo entiendo su ámbito de alguna forma esclarecer todo, le están de alguna manera pues haciéndole la chamba a ellos porque ya le están reconociendo a la autoridad que ellos sí estaban ahí, sí estaban con las personas que estaban siendo señaladas y que
acuérdense de algo, tanto peca como el que le dispara al animal como el que le agarra la pata. Entonces, eso a lo mejor quizás sí cambia el tema de su responsabilidad, que se va a evaluar en su momento, ¿no? Pero el hecho de que ustedes ya están de alguna manera, pues, aportando esa información, le estás haciendo el trabajo al Ministerio Público de una manera muy, muy importante. Sí, necesario. Y finalmente, después de que existe esta declaración o no, ¿qué sucede? Después, posterior a esto, ya que se dilucidó esta situación, si declaró o no declaró, viene el siguiente segmento procesal, se da por cerrado inicia otro, que es la solicitud de vinculación a proceso. Uh-huh. En la solicitud de vinculación a proceso regularmente es exponer los medios de convicción, en este caso los antecedentes de investigación con los que cuenta el Ministerio Público para poder sustentar esta formulación de imputación, se exponen de manera oral, y ahí escuchamos básicamente la información que se desprende de cada antecedente de investigación. Por ejemplo, del informe policial homologado que se realizó una inspección, se pudo verificar que existe el lugar de los hechos. De la entrevista de una persona de nombre tal, realizada en tal fecha, realizada por tal servidor público, se desprende que en efecto él observó y pues, no se fue. Igual pasa lo mismo con esto. Ellos ya tienen de cierta manera el panorama de cómo van a llevar a cabo o cómo van a aterrizar esa estrategia legal, ¿no? Sí, y cada caso es particular, volvemos a lo mismo. Siempre se tiene que analizar un asunto con sus particularidades, circunstancias y con una situación incluso hasta de humanidad, pero siempre en función a una mejor y adecuada estrategia diseñada para ese asunto en particular, porque no todos son iguales, no todos se pueden manejar de la misma manera, no funciona como antes con los machotes que nada más rellenaban formatos y así los presentaban los abogados. Acá es una defensa técnica especializada, que es de manera oral, que es de manera activa, que se da un seguimiento proactivo con todas las familias y con el detenido, con la persona que esté siendo sujeta a un proceso de esta naturaleza y que sí amerita una expertise enorme. Y entonces nuestra sugerencia es acérquense con los adecuados, con las personas que sí sean idóneas y no nada más con muchas veces charlatanes. Ahorita nos vamos a quedar en esta plática hasta esto que fue un tema de detención y de audiencia inicial, a un sinfín de temas que están inherentes a este proceso de juicio oral, pero que no nos daría el tiempo para abordarlos y además con sus complejidades y todo eso. Eso es como una pequeña primera plática de acercamiento donde ustedes pueden, pues, de alguna manera hacerse de esta información, cómo funciona de una manera práctica una persona que está siendo detenida, qué es lo que está pasando en ese momento, cuál es la siguiente etapa, y ya en futuras presentaciones ya haremos lo práctico ya cuando qué sigue después de la vinculación a proceso y sus particularidades, sus fases, sus etapas, pruebas, en la sentencia, apelación, el amparo, todo los recursos que están inherentes a este procedimiento, que son clave en la representación activa de como defensor particular. Sí, claro. Sí, cualquier otro tópico que se pretenda abordar, sabes que con gustos los podemos ir abordando de la mano y pues ir explicando precisamente a tu público y a la gente que esté interesada en este ámbito, pues cómo podemos ir desarrollando ya de manera práctica toda esta información que les vamos mencionando y cómo es que se va ejecutando de manera particular, ¿no? Y sí, en efecto, pues asesórense con personas que se encuentren dentro del argot, o sea, dentro de esta área en particular. De cierta manera es importante esa situación y pues bueno, pues yo creo que de mi parte sería ya todo, ¿no? ¿Alguna referencia, comentario, enseñanza que les quieras dejar al público en general como mensaje? Pues bueno, tú comentabas algo importante respecto de momento lo barato sale caro. No precisamente me voy a fijar en la cuestión material, en la cuestión del costo de los honorarios, sino simplemente en que sí hay que observar adecuadamente y escuchar también o tratar de investigar nuestras posibilidades. ¿Quién es una persona que sí se encuentra, que sí tiene las herramientas para poder desarrollar un proceso, para representarte de manera adecuada, y quién definitivamente te está mencionando cuestiones que no? La persona que te menciona sin conocer una carpeta de investigación, o sea, un abogado o un pseudoabogado que te menciona que va a obtener tu libertad únicamente
con el hecho de que ya le comentó, o sea, la única información que le proporcionan de momento es, está detenido mi familia, no te preocupes, te sale en tanto, yo ya tengo el contacto con el juez, ya tengo el contacto con el Ministerio Público, o sea, desde ahí, de cierta manera, es algo, es una alerta, ¿no? Es una alerta de que no es una persona fiable. ¿En qué sentido? En que, si bien conocemos nuestro sistema, el sistema también tiene una parte de corrupción, que también, de cierta manera, es algo real. Pero sin embargo, alguien que no ha tenido contacto con el asunto no te puede garantizar. No ha leído, que no ha visto ni las audiencias. Que no sabe ni de qué trata el asunto. Es como si vas a un doctor y obviamente un doctor especialista pues te va a pedir exámenes, te va a pedir ciertos sí, el doctor no convierte en la sala de espera, desde ahí ya te va a decir, no te preocupes, tráete, sabes que mira, en lugar de que pases a consulta, mejor vete a conseguir 100,000 pesos porque ya te voy a curar, ya ¿no? te voy a curar. ¿Cómo? O sea, definitivamente son temas que alarman, pero que pasan y son más comunes de lo que parece, ¿no? ¿Cuántos nos han llegado que ya tuvieron un primer abogado que les sacó 100,000, 200,000 pesos? No les hizo nada. Sí. Y a veces ni nombrados están. O sea, creo que la comunicación entre abogado y cliente tiene que funcionar como, de cierta manera, como un matrimonio, ¿no? Sí, o sea, no nos podemos tener secretos. Si existe una cuestión que complica el asunto, evidentemente nosotros somos los principales que tenemos que comunicarles esta situación a los familiares del cliente. Si existe información que también avances, todo lo tenemos que ir comunicando. O sea, esta comunicación tiene que ser así. También en el sentido de los clientes hacia nosotros. O sea, si nos esconden algo, evidentemente tarde o temprano va a aparecer dentro de la carpeta de investigación, ¿no? Sí. Entonces siempre tiene que ser esta comunicación y tampoco es viable, o sea, trabajar sin contrato, considero, porque de momento eso es lo único que te va a permitir que tengas esta exclusividad en cuanto a la estrategia de defensa, en cuanto a lo que vayas actuando, porque si no, de lo contrario, lo que va a pasar es que tarde o temprano, o sea, no vas a tener no te van a revocar porque va a llegar alguien más labioso, alguien más que le va a venir a vender cuestiones que no. Y a veces el asunto va en su curso, ¿no? Sí. Pero sin embargo no falta quien llegue y no, ya hubiera salido, o sea, comentarios de esa naturaleza. Eso también es una situación que tiene que existir, la comunicación entre el cliente, la confianza. La confianza, sobre todo. La confianza, y definitivamente esta confianza se va creando a través de la comunicación efectiva. O sea, yo te digo que va avanzando el asunto, pero nada más te digo, te voy demostrando que va avanzando, ¿no? El abogado que no te quiere enseñar tu carpeta, que no te da copia por lo menos, o te enseña las fotografías de cómo está presentando sus promociones, que no te da copia de las audiencias, o que definitivamente se hace loco, huye de él. Alguien que no te contesta el celular, que no te contesta los mensajes, un día o dos puede pasar, pero si de plano le tienes que estar contestando semanas o meses, es alguien que no está teniendo. Es algo que está pasando, o sea, es algo que no se está realizando, o sea, como lo mencionas. Entonces, sí son focos de rojos, ¿no? O sea, son alertas realmente. No se puede ver de otra forma. Sí. Y siempre pues hay que tener esa comunicación, y no solamente eso, no dejarle todo al abogado, de cierta manera también acudir en cuanto se tenga oportunidad para verificar que en efecto vaya avanzando el asunto. Sí. No les decimos como tal que no se confíe en nadie, simplemente que esto tiene que ir avanzando. Tiene que ser recíproco. Sí, tiene que ser recíproco. O sea, ustedes cumplen con su parte como clientes, y los abogados tienen que cumplir con la parte profesional, ¿no? Que es los avances en cuanto al asunto. Entonces, pero sí me queda muy claro el tema de que hay muchos abogados que te dicen ya de la nada. Es más, por ejemplo, para cotizar un asunto, pues primero tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Sí, de entrada, claro. Pues que, repito, cada asunto es particular. Aunque sea el mismo delito, por ejemplo, robo, no va a ser igual si se trata de un robo con algún tipo de situación que pone en peligro más el asunto, algún tema mediático, algún tema quizás de opinión pública. Todo eso genera pues ciertos riesgos, costos que se tienen que asumir y se tienen que calcular. Si alguien de entrada, antes de conocer tu asunto, tu información, ya te está pidiendo el dinero para darte el costo total de lo que se le va a llevar, o sea, es irrisorio, es alguien que te está mintiendo. Alguien que nada más se basa con supuestas amistades o con supuestas, ya sabes, amistades que tienen que ver en el argot, donde se llevan con el juez, se llevan con la secretaria, se llevan con y aquello, con tal funcionario. Otro poco rojo, suponiendo, sin considerar que sí exista, y si los cambian, que eso puede pasar sin ningún suponiendo, sin considerar, órale, va, tienes los contactos idóneos, y si los cambian,
Si de la noche a la mañana ya los pasan a otro juzgado, los pasan incluso de materia, ¿quién te garantiza que ese resultado material se va a llevar? Y tú ya diste tu dinero con esa persona que te prometió eso, ¿no? Entonces, no se dejen influenciar por malos abogados con malas prácticas, déjenselo a los profesionales. Si no es de su confianza, para empezar, pues que no los contraten. No los contraten, sí, claro. Entonces, todo esto es importante, es muchas de las pláticas que vamos a tener acá para que sigamos hablando del tema, pero claro que da para más, claro que hay muchos temas al aire, pero que en la medida de lo probable y posible, pues vamos a ir dándole esta cabida en este espacio para ir pues atendiéndolos, pero de primera instancia siempre es importante estar bien representados, asegúrense que están haciendo el trabajo y pues mantengan sus precauciones, como bien dices, asegúrense de que sí se están llevando a cabo esos trabajos que le están diciendo. Sí, claro, la principal recomendación es no se metan en problemas, ¿no? O sea, de cierta manera, que para nosotros es nuestro trabajo, de cierta manera, pues nos beneficia, ¿no? Y el único que gana es el abogado, pero pues tomar precauciones porque de cierta manera a veces hay delitos que se cometen sin darte cuenta que estás cometiendo delitos, ¿no? Y el desconocimiento de un delito no te exime de su responsabilidad, entonces... Efectivamente, entonces hay que tener cuidado también con todo. También, por ejemplo, existen muchas personas que son muy explosivas. Sí. Y eso hace que se cometan delitos con mayor facilidad, sí, ¿no? Incluso hasta se han visto videos en todo donde el tiempo, pelearte por un cajón del estacionamiento en la calle, ya bajan y pues hasta terminan en una situación muy lamentable, ¿no? Entonces, pues todo eso hay que irlo previendo, o sea, de cierta manera hay que tratar de evitar ese tipo de conductas, o sea, es algo lo que esté en nuestras manos, evidentemente hay que evitarlo. Obviamente existen figuras como legítima defensa y cuestiones en las que podemos justificar la comisión de un delito, pero todo es proporcional. O sea, si una persona viene y te amenaza con un palo de escoba, tú no vas a sacar una pistola, un calibre 50 y lo vas y le vas a disparar, ¿no? Le vas a vaciar porque estabas en peligro, ¿no? Pues evidentemente no es proporcional, entonces no habría una figura que pueda respaldar esa postura de una legítima defensa en ese caso, ¿no? Claro. Y entonces son muchas situaciones en las que sí hay que valorar también la libertad. La libertad considero que es uno de los derechos más importantes que más tenemos. Sagrado. La deambulación de un lado para otro sin restricción alguna realmente es algo que es un privilegio, ¿no? Sí. Es un privilegio que de aquí saliendo nosotros podemos irnos a tomar un café, podemos ir a comer algo, o sea, eso es algo que de cierta manera tenemos que nosotros reflexionar al respecto. Si tenemos un familiar, si tenemos un conocido que ha estado en prisión, pues evidentemente ellos te pueden contar del infierno que se vive dentro y que no es una situación tan sencilla, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, tratar de evitar en lo mayor de lo posible y en lo que nos corresponde a nosotros evitar conductas delictivas, porque nadie está exento, evidentemente, ni nosotros por abogados, ni las personas por desconocer las leyes. Entonces, tomar en cuenta ese consejo, tratar de evitar meterse en problemas legales, pero pues si llegan a requerir servicios, pues evidentemente sí verificar que sean personas especialistas en el área en la que van a requerir el servicio. Y si tú tienes un asunto en particular, tu familia, tu pariente, un amigo, lo que sea, está en un supuesto de prisión preventiva o prisión, puedes contactarnos. Vamos a dejar acá la información, nuestros números de celular, nuestros diferentes domicilios de nuestras oficinas, para que nos puedan contactar y podamos ayudarles en lo que sea prudente y necesario, también como víctimas, asesorarlos con sus denuncias. Y generalmente nos dedicamos más a la defensa, ¿no? Pero siempre estamos a la orden del día para cualquier situación o proceso, podemos ahí estar. Sí, en sistema de justicia para adultos, sistema de justicia para adolescentes, también contamos con esa certificación, esa área también la tenemos cubierta, o así también no cualquier abogado también puede litigar ese tipo de asuntos. Tengan cuidado con eso. Me ha tocado muchas ocasiones que llegan los abogados, no pasan a la audiencia, las desahoga el defensor público y ellos terminan cobrando. Entonces son situaciones en donde sí, pues por ejemplo, al menos en esa área en particular de adolescentes, sí se tiene que contar con la certificación con la especialidad y pues bueno, nosotros cubrimos en materia penal todas esas áreas, ¿verdad? Ahora bien, otra situación, también no es culpa de los defensores de oficio, pero tengan en cuenta una situación, y no es por denigrar su trabajo, hay muchos muy competentes y muy buenos, sin embargo, nada más tengan en consideración esto. Un defensor de oficio, en promedio, si le asignan, ¿qué, 30 asuntos diarios? Probablemente, supongamos que fuera la semana.
A la Aún semana, así, 30 son asuntos. 30 asuntos en donde decía un juez en algún momento que platicábamos, él mencionaba, por ejemplo, llevar 3 juicios en un mismo momento, dices como ver 3 películas a la vez. Totalmente Entonces, dice, diferentes. entonces diario tengo, por ejemplo, una audiencia, se desahogan segmentos procesales de juicio por este juicio, por el otro y por el otro también, ¿no? O sea, por los 3. Ujú. Entonces es como estar viendo 3 películas al mismo tiempo. Sí. Entonces es complicado. Ahora imaginemos la carga de trabajo, por ejemplo, para un ministerio público que tiene 120 carpetas de investigación porque están en integración, algunas con detenidos, algunas en investigación complementaria, algunas en juicio, y lo mismo con los defensores públicos, ¿no? Más las que se les van agregando día a día. Y más las que van aumentando, o sea, de Entonces, cierta manera eso... muchos pero- defensores públicos son muy competentes y son muy buenos en su trabajo. De hecho, son al principio los que les daban en la torre a todos los defensores. Sin embargo, pues por el sistema propio y la saturación de tantos asuntos, pues hoy en día la verdad es que no podrían garantizarles darle la atención pertinente a cada asunto, porque Sí, es claro. demasiado, o sea, es demasiada la carga de trabajo que existe en la fiscalía y en este momento, pues con los defensores de oficio. Entonces, es también un riesgo el pues, seguir con ese tipo de defensas. Muchas veces, repito, no es por mala práctica, de hecho son muy buenos, muy competentes, pero simplemente por la carga de trabajo, pues les permea sus habilidades Es un y asunto más capacidades. para ellos, ¿no? Exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Tienen la experiencia, tienen el conocimiento, al final de cuentas, que también hay unos que definitivamente no... No dan una tampoco. No dan una, pero bueno, o sea, la mayoría de ellos pues tienen esa experiencia de tener cierto número de audiencias diarios, ¿no? Diarias. Diario Y sus jornadas de trabajo, o sea, y claro, también. o sea, pero sin embargo para ellos sí es un asunto más, o sea, hasta cierto punto el interés que les va a poner al asunto de una persona es pues el asunto, el interés que es un asunto más únicamente. Un número que representa Entonces, uno más o uno menos, pero al y final a es un diferencia número. del particular, pues hay una obligación, o sea, hay una obligación de cumplir con la parte por la que te están contratando, ¿no? Exacto. Y a través precisamente de herramientas que sí son, por ejemplo, el contrato, o sea, el contrato de prestación de servicios, pues es algo que te va a permitir también como tip, ¿no? Para las personas. También te va a permitir que en determinado momento, si no se cumple con la parte profesional de quien te está brindando los servicios, entonces tú puedes demandar esa parte, ¿no? O sea, tú puedes demandar el cumplimiento o simplemente la rescisión y pues obviamente no le vas a pagar lo que se acordó, ¿no? O sea, pero bueno, es una forma en la que se pueden, de cierta manera, pues garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se adquieren, tanto del cliente, en este caso de pagar los honorarios, y como para también el abogado. El abogado, ¿no? Entonces, es un tip, yo considero que realmente no es como un tip, es algo que se tiene que hacer. Pero que regularmente es como no lo que hacen. Nada más a veces hay la confianza y no te preocupes por conocerlo y porque te llevo tus escrituras o una situación así, pues ya lo contratas, le pones en sus manos tu asunto. El sobrino que acaba de acabar la licenciatura y le pones... Sí, y otra, ¿no? O sea, de cierta manera es importante proporcionar información a tus abogados abiertamente, todo lo que tengas de información, pero ya otra muy distinta es opinar respecto de su trabajo. Sí. Entonces, que en este contexto, yo me atrevo a decir que en esta materia en particular penal, todo mundo tiene una opinión, todo mundo, la abuela, la mamá, la tía, siempre el hermano, va a salir el tío, abogado, que conoce siempre a un abogado que saca medio mundo. Exactamente, es que ya me dijeron que ya pudo haber salido, es que ya me dijeron, ya me comentaron que, ¿sabes? Y adentro del penal es peor, ¿no? Y es peor, entonces tengan mucho cuidado. Si no van a confiar en su abogado, pues no lo contraten. Y si ya están confiando en él, pues bueno, asegúrense que también está haciendo su trabajo. Pero sí es muy latente ese día a día de que un abogado pues le echa tierra al otro, ¿no? Ah, sí, también es una situación muy común, ¿no? Es una situación muy común en donde... o lo más fácil de... en donde es que ya se vendió, de seguro. Medio leen la carpeta de investigación, le dan 2, 3 ojeadas y ya dice, no, es que no está haciendo nada. Uh-huh. No está haciendo nada, no hizo nada, entonces, y únicamente por quedarse con el asunto, ¿no? Sí. Pues tampoco hagan eso, ¿no? O sea, no es profesional, no es ético y de cierta manera el pelearse los asuntos pues también es una situación que pues de cierta manera muy desagradable, ¿no? O sea, totalmente. O sea, al final del día si te contratan y haces tu trabajo bien, pues no tienes por qué estar manchando la reputación de otros. Claro, ¿no? O sea, definitivamente. Hay que ser muy profesionales y desafortunadamente. En ese sentido yo por mucho que observe que realmente no se ha hecho nada, únicamente te limitas a dar tu opinión técnica, ¿no? Y nada, te limitas a exactamente hacer tu análisis y qué es lo que se puede hacer tomando el asunto en las condiciones en las que se encuentra. Exacto. Y también, o sea, ser éticos y cuando el asunto ya no tiene alguna otra alternativa, también ser éticos y no cobrar por lo que no vamos a hacer, ¿no? O sea,
ahora sí que todo tiene que ver, ¿no? Sí. Es un todo esta situación. Pero lo más importante es siempre conducirse con la verdad, con ética, con profesionalismo, decirle a los clientes la verdad, aunque les duela, hay que ser transparentes y claros. Muchos por eso no te puedes tú comprometer a asegurarles un resultado. En este ámbito menos, o sea, en Menos, este ámbito... ¿por qué? Porque hay muchas circunstancias que no puedes controlar, no eres Dios, o sea, la verdad de las cosas es que hay muchas circunstancias que no puedes controlar o que simplemente, si hay un, por así decirlo, un dedazo, o si hay un señalamiento, una línea directa, ¿qué vas a hacer ante eso? O sea, hay cosas donde no puedes controlar, no puedes tener injerencia por muchos contactos y situaciones que tú digas que tengas. Como abogado tienes que ser realista y tienes que decirle la verdad a las familias, a las personas que son tus clientes y conducirte con la verdad. Claro. Pues bueno, eso sería todo por lo pronto. Espero que les haya gustado, que hayan tenido algún tipo de aprendizaje de manera positiva con nosotros y estaremos viéndonos próximamente con el maestro Edmundo. Pues claro, pues un gusto, les repito, gracias a todas las personas que ven pues tu programa, gracias por la invitación y pues quedo a sus órdenes por cualquier situación y para continuar hablando de temas de este tipo, ¿no? Que es muy interesante y además nos da para todo. Claro. Muchas gracias. 25. Personas reclutadas 262 son mujeres y 2.490 hombres.